Esto es Entrevista UPT Valles del Tuy. Hoy como invitado especial tenemos al licenciado en Comunicación Social y cineasta Iván Brito, exdiputado de la Asamblea Nacional, director de la estación de Radio Zamora Libre, donde se transmite nuestro programa de la U. Gracias por ese espacio. Y es además un revolucionario reconocido con una gran trayectoria en la vida política de nuestro país, miembro fundador del MBR 200 del Estado Bolivariano de Miranda, quien además formó parte de los revolucionarios que vivieron los hechos de aquel 4 de febrero de 1992. Y el propósito de esta entrevista, Iván, es hablar sobre esos hechos vividos en los valles del Tuy, que nos cuentes o que nos narres un poquito cómo fue el 4 de febrero de 1992 para el eje de Valles del Tuy, ya que tú fuiste parte de esa parte de la historia de nuestro país. En una fecha como hoy, para nosotros es realmente importante, a pocos días del 31 aniversario de la insurgencia del 4 de febrero de 1952, donde el comandante Chávez, para ese entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías, cambió la historia y el rumbo político de Venezuela, a pesar de que prácticamente no había esperanza. Y los venezolanos, esa madrugada, realmente con esa noticia y ese irrumpir de un grupo de patriotas, de venezolanos, fundamentalmente vinculado al ejército, porque fue de ahí, de ese ejército bolivariano, el ejército de Simón Bolívar, donde nace realmente y resurge a partir del 4 de febrero la esperanza en Venezuela. ¿Y por qué nosotros decimos la esperanza? Porque todo estaba prácticamente perdido. La represión, las políticas económicas neoliberales que implementaba el presidente de ese entonces, Carlos Andrés Pérez, para nosotros los bolivarianos era un compromiso con la historia, y por eso desde hace muchos años hubo una política del Partido Comunista, y posteriormente hasta el año 66, cuando se forma el Partido de la Revolución Venezolana, dirigido por el comandante Douglas Bravo y Fabricio Ojeda, que fue el fundador del FDN y de la FARC, la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Ellos marcaron la historia política venezolana también. Y desde esos años, desde el año 66, hubo una política de infiltración hacia las Fuerzas Armadas, hacia la FARC concretamente en Venezuela. Y es de ahí donde un grupo de militares patriotas, entre ellos encabezados para el año 92 por el comandante Chávez, donde resurge realmente una figura impactante para ese momento, y donde a partir de allí se cambió la política imperialista de los Estados Unidos de injerencia en nuestro país. Y fue una fecha para nosotros realmente importante. ¿Por qué? Porque Chávez dijo una palabra allí que se llamaba el por ahora. ¿Y qué significaba el por ahora para nosotros? El por ahora cambió la historia política venezolana de una manera rotunda en el país, porque fue el inicio de un proceso de transformación en Venezuela, donde eso tuvo varias visiones y varias formas de entender un poco la política venezolana. ¿Y por qué decimos de entender la política venezolana? Porque estábamos acostumbrados precisamente a seguir los lineamientos de la política imperial de los Estados Unidos, y esa fecha, en esa madrugada del 3 de febrero, donde arrancó prácticamente la insurgencia, partiendo de la ciudad de Maracay hacia Caracas, Díaz usted que otro grupo importante que había tomado en la madrugada sitios estratégicos en la ciudad capital, e incluso en otras ciudades del país, en Maracay, fundamentalmente en Valencia y en el Zulia.
Ahí fue donde se marcó un proceso de transformación en Venezuela y eso conllevó a que cambiara la política a partir de allí. Fue un intento de golpe de Estado, ese 4 de febrero, fracasado. Y por eso es que el comandante Chávez lanza esa serie de frases del por ahora. Porque el por ahora, él lo explicaba muy bien, cuando él dijo unas palabras importantes, ¿sí? Dice, se dirigió al país por televisión. No sé si ustedes tienen alguna fotografía o algún documento donde los oficiales que estaban alrededor de él, después de su entrega, en el que hoy es donde están los restos de Chávez en este momento, el Museo Histórico Militar, ahí fue donde fue el centro de comando para la insurgencia. Y él es capturado, él prácticamente se entrega. Esa es la verdad histórica. El comandante Chávez se entrega y desiste por la vía armada en ese momento, y comienza a decir su serie de frases y se dirige al país por televisión, y donde él plantea, compañeros, por ahora no hemos alcanzado los objetivos en la ciudad capital. ¿Y cuáles eran los objetivos? La toma del poder político en Venezuela. Y eso no se logró. Y él se dirige fundamentalmente a los compañeros alzados en armas en ese momento, en Aragua, Valencia y Zulia, para que dispongan las armas en ese instante, y asumiendo la dirección política y la dirección insurreccional del movimiento bolivariano y del golpe de Estado que se estaba dando en ese instante, y eso marcó el cambio profundo de la política venezolana. ¿Por qué marcó eso? Porque aquí hasta ese momento nadie se hacía responsable de nada. Ningún delincuente lo agarra con una pistola asesinando a un ciudadano, o un político corrupto llevándose los dineros de los venezolanos y dice que ellos no fueron. Y Chávez asumió su rol, y Chávez asumió la responsabilidad ante el país. Y eso apenas minutos que se estuvieron ahí, cambió la historia total en Venezuela a partir de 1992. Y se dieron situaciones posteriormente muy a breve plazo. Luego, el 27 de noviembre de ese mismo año, insurge la segunda intentona del golpe de Estado, liderizado fundamentalmente por oficiales de la Marina venezolana y gente muy vinculada al Partido de la Revolución Venezolana y al movimiento Bandera Roja. Cuando ese partido estaba al lado del pueblo, el caso de Bandera Roja, porque hoy forma parte de la derecha más agresiva contra la revolución bolivariana. Y fíjate tú, en esta conversa que hemos tenido de manera informal acá, yo recuerdo que para el momento fue bien complicado, la represión fue terrible. Cualquier cantidad de compañeros asesinados. Yo creo que hay que rendir homenaje, por ejemplo, a los compañeros que en la casona, por ejemplo, a dos tenientes. Ahorita lamentablemente no recuerdo el nombre, pero tú lo puedes investigar y colocar en tu video o esta entrevista. En la casona estaban heridos, se entregaron y la ICI los fusiló, digamos. Y nosotros tenemos que hacer homenaje a nuestros compañeros, porque es una cuestión moral nuestra, porque yo formaba parte de la intentona para que cambiara la historia de Venezuela. Y es a partir de ese momento, el año 92, donde, fíjate, cambia la vida política del país, porque hay dos formas de llegar al poder. Uno, por la vía de la fuerza, que ya se había intentado en el país desde los años 60, con los frentes guerrilleros. Y muchos oficiales en aquella época se incorporaron a la lucha armada. En el caso del Calupanazo, después
en Barcelona, en Puerto Cabello. Bueno, fueron innumerables los oficiales y suboficiales en clase y tropa civil que componían, compusieron, realmente se incorporaron a los frentes guerrilleros de la época, liderados por Fabricio Ojeda. Y fíjate tú las cosas, ¿no? En el año 92 la gente retoma la esperanza y eso fue extremadamente importante para el pueblo. Se podría decir que hubo el despertar de una nación, Sí. porque estábamos como dormidos. Y yo recuerdo, estaba muy joven en ese momento, y era algo que se necesitaba. Quizás ese despertar no así se esperaba con tanta violencia, tantas muertes, pero sí se esperaba como que se alzara el pueblo. No solamente ahí se vio la parte militar, sino que el pueblo después resurgió desde ahí. ¿Cómo se vivió eso aquí en el eje Valles del Tuy? ¿Cómo tú puedes decirnos que el eje Valles del Tuy, el presidente Chávez en alguna de las entrevistas siempre decía, el 4 de febrero marcó un antes y un después de la historia? Ese antes y ese después también marcó al eje Valles del Tuy, donde nosotros formamos parte, y que tú eres parte de este eje Valles del Tuy. ¿Cómo tú has visto ese despertar en el eje Valles del Tuy, del antes y después del 4 de febrero? Mira, eso no solamente los Valles del Tuy, eso cambió la historia y la geopolítica a nivel, no solamente en Venezuela, sino mundial, en América Latina. Y en los Valles del Tuy, fíjate, es que era todo un plan para cubrir las zonas centrales del país. Cuando arrancan los compañeros que salen de uno de los cuarteles en Maracay, unos en autobuses directos por la autopista regional del centro, otros ya teníamos información en la noche de que ya habían en la Alcabala, que está en Tazón, ya la información se había filtrado, que había un proceso de una insurgencia revolucionaria liderizada por algunos oficiales, no tenían todavía exactamente quiénes eran los oficiales, y arrancó, y entonces se tomaron otras rutas. Una de las rutas fue hacia Los Teques, por ahí pasó el comandante Chávez con un grupo de compañeros de allá. Otro grupo partió por los Valles del Tuy con la intención de tomar una emisora que estaba en Ocumare, y fue realmente interesante, ¿no? Porque inclusive mucho tiempo después me enteré, yo no estuve allí en la toma de la emisora, pero me enteré por el director, que ahorita es una emisora que ya está cerrada, es una emisora emblemática de esa ciudad durante muchos años. Y cuando yo conocí a uno de los hijos de los dueños, él me decía, tú y Manolo Peña fueron los responsables que trataron de tomar la emisora. Y yo decía, oye, no estuve allí, decía, pero él insistía, ¿no? Tú eres el responsable de eso, y fíjate, en los Valles del Tuy no había una confrontación militar de manera activa, ¿no? Eso sí sucedió el 27 de noviembre, con la toma desde muy tempranas horas de la madrugada, en la entrada de acá de Charallave, en la Alcabala que está acá, que fue tomada por las fuerzas insurgentes. Que había una flecha con pega ahí. No, en la Alcabala que está en la entrada de la autopista. Fue tomada por las fuerzas insurgentes, y bueno, todo el que pasaba por ahí era detenido, ¿no? Por los oficiales que estaban ahí y los mandos nuestros. Eran mandos nuestros del movimiento bolivariano revolucionario 200. Y fue realmente, y ahí comenzó a cambiar toda la historia. Y después de eso, cuando trasladan al comandante Chávez, que él
entrega prácticamente y fue capturado y se entrega para que no haya más derramamientos de sangre, como él mismo lo llamó. Bueno, estuvo en el cuartel San Carlos, y el cuartel San Carlos trasladado a los Valles del Tur. Y de forma inicial iba a ser trasladado a la fuerte de Huacaipuro. Allá habían habilitado todo un sitio para tenerlo allí, pero las autoridades del momento, del gobierno, decidió para tratar de colocarlo, como siempre lo han hecho, a los revolucionarios los vían como vulgares delincuentes, los llevaron a la cárcel de Yare, que no es una cárcel, es una cárcel civil, y lo llevaron allí para que los presos comunes trataran de agredir a las fuerzas revolucionarias y a los militares que llevaron allí. Pero la gente entendió rápidamente, y Chávez se convirtió en un ídolo. Chávez y los bolivarianos se convirtieron en unos ídolos a nivel nacional. Y como te decía hace rato, hay dos formas de tomar el poder. Uno por la fuerza, que lo intentamos en esa época, desde los años 60, después del 92, y otro es por la vía electoral. Y a partir de ese año se empezaron a hacer una serie de consultas en los cuarteles, en todos los cuarteles donde estábamos presos, en Trujillo, en el cuartel San Carlos, en Yare, en todos los cuarteles donde había detenidos militares y civiles, porque no solamente participaron, como la gente piensa que fueron solamente los militares, ahí estaban la gente que venía de los grupos de insurgencia armada. En mi caso, por ejemplo, yo soy un internacionalista revolucionario de todos los tiempos. A mí me tocó la responsabilidad de estar en El Salvador, en Libia, en Vietnam, en Europa, formándonos y haciendo actividades políticas revolucionarias en esos países, de forma internacionalista. Y muchos de nosotros nos incorporamos a ese proceso de transformación social en Venezuela a partir de esa fecha. Y comenzaron las discusiones para cómo, porque con una diferencia, yo creo que tienes que explicarle al pueblo, normalmente a los estudiantes de una universidad, cómo sucedieron las cosas en Venezuela. Cuando se da el rompimiento y Pérez Jiménez abandona el país, ya a partir del año 59, en el año 58-59, comenzó una discusión de los revolucionarios. Y fíjate tú, los jóvenes patriotas y los partidos de izquierda cometieron un error grave. ¿Por qué yo digo un error grave? Porque la burguesía, encabezada por la gente de Fede Cámara y la gente que tenía el poder en Venezuela, se dirigieron a Miraflores. ¿Y qué es ir a Miraflores? Es a tomar el poder político. Y las fuerzas de izquierda, ¿sabes por dónde fueron? A los cuarteles a liberar a los presos. Mientras tú estabas liberando a los presos, la burguesía y los vinculados al imperialismo, como el caso muy vinculado por Nelson, por Rockefeller, por ejemplo, uno de los grandes empresarios norteamericanos, el grupo Mendoza y todos ellos, tomaron el poder político con Acción Democrática y COPEI, porque ellos fueron a Miraflores. Y fíjate la diferencia, cuando nosotros tratamos de hacer esas discusiones que se decían aquí en los cuarteles y en todas partes, en las ciudades, en las universidades, en los caseríos, en los barrios, en las fábricas, para decir cómo vamos a tomar el poder político. Decía, vamos a ir a un proceso electoral. Y es en la ciudad de Valencia, un 19 de abril, creo que fue el año 96, hubo un congreso del movimiento bolivariano en esa ciudad para definir si participábamos en las elecciones que se avecinaban para el año 98 o no participábamos. O íbamos a la tercera intentona, porque todavía teníamos fuerza real de comando y de fuerza real en las Fuerzas Armadas, en todas las Fuerzas Armadas, en la Marina. Donde menos teníamos era en la Guardia Nacional. La Guardia Nacional era donde menos había
Los pocos que tenían allí se incorporaron el 4 de febrero, pero allá había muy poca fuerza. Pero en el ejército todavía teníamos una fuerza importante. Pero en esa discusión allí, por unanimidad, decidimos ir a un proceso electoral en Venezuela. Y a partir de allí cambió totalmente la estrategia para la accesión, para llegar al poder en Venezuela. Y nos lanzamos con toda una campaña en ese momento que decíamos por ahora por ninguno. Y entonces recorrimos todo el país en un grupo con una gandola, se hizo unos trailers y el comandante Chávez y los bolivarianos empezamos a recorrer todas las ciudades del país, cada pueblito en Venezuela, para ir creando las bases de un futuro, de una participación que veíamos hacia el año 98 en las elecciones presidenciales, y donde efectivamente decidimos participar y ganamos las elecciones de ese periodo. Y eso cambió a partir de allí, como el digno pueblo de Venezuela cambió la historia política, social en nuestro país. Y fíjate tú lo importante que ha sido para nosotros eso. ¿Por qué importante? Porque, mira, una de las cosas, ya que tú eres universitaria, ya es una universidad que creó la revolución, nosotros decidimos, fíjate, en aquella época, los jóvenes, bueno, ¿cuántos jóvenes no asesinaron en las calles? Por una simple cosa, mira, por pintar una pared, una simple consigna, pidiendo el cupo universitario, los asesinaban a tiros, los agarraban presos y los metían en los campos antiguerrilleros. Y de ahí no salían, porque aplicaron la política, en el caso de Rómulo Betancourt, de disparar primero y averiguar después. Y luego vino un personaje tenebroso, terrible, que la gente dice que el mejor presidente de Venezuela, que no se metía con nadie, un maldito asesino. Me perdonas que diga un maldito asesino, porque asesinaron a centenares de muchachos por pintar una pared. Fíjate tú lo terrible que fue, por pedir el cupo en las universidades, por la educación gratuita en Venezuela. Y eso conllevó a que fuera una de las políticas principales dentro de ese plan de gobierno que utilizaban los bolivarianos, de garantizar el derecho al estudio de la educación gratuita en Venezuela. Y fíjate, hoy podemos decirlo con profunda alegría, hay más de 50 universidades creadas por este gobierno revolucionario, por la esperanza que generó Chávez, y eso es importante para los estudiantes universitarios, lo que significó y lo que significa la educación, porque con la educación universitaria es que esencialmente cambian los pueblos, cambian la historia, y ahí está lo importante de un proceso de transformación que empezó para la época del teniente coronel Hugo Chávez Frías. Y bueno, y hoy lo conocemos todo como el líder, lo reconocemos como el líder histórico que cambió y asumió la responsabilidad de un movimiento cívico-militar para cambiar después de Bolívar, porque él recogió la bandera de Bolívar, la bandera de Zamora, de Simón Rodríguez, las 3 raíces, que fueron las 3 raíces iniciales, en base a un juramento que se hicieron un grupo de oficiales en el Samán de Güell, en Maracay. Fíjate tú como una fecha como el 4 de febrero logró, a pesar de que no logró los objetivos, logró cambiar la historia política y social de nuestro país, prácticamente ya en los últimos 31 años de historia que tenemos en este proceso de transformación social en Venezuela, a pesar del bloqueo incesante del imperialismo norteamericano y los grupos neofascistas que operan en Venezuela y en el exterior contra la revolución bolivariana. Por eso que esa fecha tiene para nosotros los bolivarianos una importancia tremenda, ¿no? Porque en ese momento y hasta ahora, fíjate, aquí hay un afiche, por ejemplo, que hicimos nosotros en una imprenta, para la época, una imprenta aquí en los años del Sur, donde hacíamos toda la propaganda prácticamente para todo el país, millones y millones de volantes que se hicieron aquí, los periódicos se llamaban periódicos Por Ahora y Para Siempre,
periódico que era de 8 hojitas, pero era un periódico nacional, con una modalidad interesante. Cuando yo estuve en Alemania, había unos grupos vinculados a la insurgencia revolucionaria alemana, el Van der Wehrhof, un movimiento revolucionario guerrillero en Alemania, que por cierto, fueron asesinados todos sus líderes de una forma terrible. Ellos tenían un periódico allá y donde ellos colocaban la primera página era una noticia nacional, pero la página, eran 2 plieguitos, uno de los plieguitos que conformaban 4 páginas eran informaciones locales de las distintas actividades que se hacían en las universidades, en las fábricas, en toda Alemania. Y de ahí tomamos ese mismo ejemplo, y eso lo hicimos acá, y fue muy, muy interesante, porque ese periódico por ahora conllevó a que lo diseñara mi esposa, Marcela Mendoza de Brito, ya fallecida, fue la primera alcaldesa revolucionaria de acá de Charallave. ¿Cuál tuve el honor de trabajar con ella? Y ella diagramaba el periódico, y entonces colocaban una noticia nacional, igual que en Alemania, y los otros eran locales, entonces venían los compañeros de Falcón, de Lara, de Yaracuy, de Sucre, del estado Sucre, de Guayana, de La Guaira, prácticamente de todos los ejes del país. Nosotros vivimos para la insurgencia revolucionaria 7 ejes para el momento de la insurgencia, y esos 7 ejes que convocaban todo el país, venían de toda Venezuela, de Zulia, a buscar el periódico acá en la imprenta nuestra. Ahí sacamos este afiche, y ese afiche fue el que salió para todos los cuarteles cuando los compañeros estaban presos, con una cuestión muy importante. Eso lo hicimos nosotros. Un compañero se llamaba Freddy López, nosotros le llamamos Free, un compañero arquitecto, y mi persona. Y nosotros decíamos que el ejército venezolano, el ejército es bolivariano. Y para la fecha, con una palabra muy importante, que como dice ahí, no nos rebelamos contra nuestro glorioso ejército formado por la savia del pueblo, nos rebelamos contra el traidor a la patria y su entorno de jefes serviles y corruptos que han dado la espalda a la nación y al ejército mismo. No pertenecemos a ningún partido político, ni hemos sido infiltrados por ninguna organización política. La historia jugará nuestra acción, y al final de la jornada se sabrá quiénes luchan por la verdad, los bolivarianos y el pueblo que nos apoya, o los sostenedores de esta dictadura por conveniencia, por temor. Con ese pensamiento fue donde los bolivarianos y el ejército bolivariano, Chávez y los compañeros que estuvieron allí el 4 de febrero, fueron los que cambiamos la historia política y social en Venezuela, y la seguiremos cambiando por siempre en nuestra historia. Interesante, Iván, todo esto. ¿Cómo nosotros podemos hacer llegar estas experiencias a nuestros jóvenes? Yo considero que falta todavía mucha formación, porque nuestros jóvenes que están viviendo ahorita en esta etapa bolivariana, revolucionaria, donde se hizo ese cambio, no vivieron aquello y quizás no conocen eso. ¿Cómo nosotros hacemos reflexionar a esos jóvenes a que entiendan cómo era Venezuela antes de la revolución bolivariana? Mira, es una pregunta interesante, ¿no? Porque significa, y sobre todo en esta fecha, en este tiempo, el caso de que ustedes forman parte de la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy, bueno, que dentro de su penso tienen que hablar de la historia social en Venezuela. Y eso se ha venido perdiendo, lamentablemente. En la Universidad Bolivariana, yo estudié en la Universidad Bolivariana en una misión, la misión Sucre, estudié periodismo, comunicación social. Y inicialmente se comenzaba a dar esa inducción.
Pero posteriormente eso se fue como perdiendo. ¿Sí? Y ahora hay un caso de la juventud. Mira, ¿quiénes hacen los cambios en Venezuela? Lo hacen la gente que piensa. Aquí, por ejemplo, extraordinarios filósofos, sociólogos, antropólogos, periodistas, que han hecho grandes aportes en términos de la intelectualidad venezolana para los jóvenes. Caso de Hugo Silva, por ejemplo, fue uno de los grandes, el comandante Chávez y los bolivarianos lo seguían, inclusive con la tesis de Bakunin. Bakunin fue uno de los filósofos rusos de la revolución a partir de 1917, cuando se instala la revolución rusa. Y Lenin. ¿Por qué nombro esos personajes? Porque ellos cambiaron también la historia en el mundo entero. Y posteriormente se incorpora Mao Zedong, el gran timonel de China, donde hablaba él decía proletarios de todo el mundo unidos. Y el caso de Bakunin es interesante porque Bakunin planteaba una cosa que nosotros hemos venido desarrollando y tratando de hacer para los jóvenes en Venezuela, sobre todo en términos ideológicos, el concepto de democracia. Como un personaje como Bakunin, imagínate tú que era un personaje interesantísimo porque él era anarquista, y ese anarquista hablaba de democracia. Fíjate tú lo que significa eso, porque él decía que la democracia es la profundización del socialismo. Y eso fue una de las cosas que nosotros tratamos de hacer con Chávez y en este proceso revolucionario. Y por eso que ahora hay una cosa que uno ve como extraña, ¿no? Porque la gente que tiene experiencia, mira, tú no formas a un revolucionario de ahorita para dentro de una hora. Eso forma parte de todo un proceso de vida, ¿sí? De estudio fundamentalmente, de estudio, de dedicación. ¿Sí? Y ahora no, ahora a los jóvenes sencillamente ocupan grandes puestos de importancia en el país. Pero una cosa que está fallando en el proceso, sin el asesoramiento, ¿sí? Sin el conocimiento. Y entonces uno ve cómo lo que hemos estado toda la vida estudiando, formándonos, haciendo cosas importantes en la vida, hemos sido excluidos del proceso. Yo creo que eso es una de las cosas que debe cambiar de manera rotunda en Venezuela. Y los jóvenes, yo creo que las universidades, ustedes tienen un compromiso con su pueblo, con sus alumnos, con la historia de Venezuela, de profundizar el estudio sociopolítico en Venezuela a través de ese penso de estudio que debe profundizarse y cambiar en Venezuela. ¿Qué ha pasado? Ahora todo, fíjate, tú vas a una marcha, por ejemplo, ahorita que están dando marchas contra el bloqueo, entonces tú ves a los jóvenes y a los primero le dan autobuses, comida, agua, todo. Y si no hay eso, muchos no van. Nosotros íbamos en nuestra juventud para cualquier marcha contra el gobierno, por el derecho a la educación gratuita en Venezuela, por la libertad de los presos políticos, porque en aquella época sí existía presos políticos. Hoy hay delincuentes políticos, que es otra cosa distinta, que se han robado millones y millones de bolívares y de dólares que hemos tenido en el exterior. Se robaron nuestra empresa fundamental, la CIGO, destrozaron las empresas nuestras en Colombia, las empresas que tenemos en el exterior. Y no es responsable. Entonces, ahí donde tú ves las cosas, cómo cambia eso. Y eso hay que explicárselo a los jóvenes, cómo cambiaba, cuál era la fuerza nuestra, por qué íbamos a las marchas, por qué íbamos a las manifestaciones, por qué hicimos una lucha importantísima que se llamó la renovación universitaria para tener acceso a la educación universitaria. Ahí está la diferencia.
Y eso yo creo que es importante para los revolucionarios y para los estudiantes universitarios, que se ve un cambio, se corrigen esas cosas, porque esta revolución no se puede perder. Mire, fueron centenares, muchas cosas que marcaron la historia en Venezuela para que se pierda. Hay demasiada sangre que ha corrido en este país. Una de las cosas que impulsó y aceleró el proceso para el 4 de febrero, que tampoco lo hemos conversado, fue el Caracazo, por ejemplo, donde hubo más de 3.000 muertos, y las cifras oficiales apenas daban que decían que había 43 fallecidos. Esto es una diferencia. Y en el cementerio del sur, en Caracas, fueron tantos los muertos que hicieron un sitio con una maquinaria, esa que llaman amarilla, hicieron unos huecos gigantescos y metieron a los muertos ahí, así como que se llamó el sitio de la peste. Y eso aceleró el proceso de transformación en Venezuela, y eso aceleró para que Chávez y los bolivarianos insurgieran el 4 de febrero de 1991. Interesante hoy nuestro invitado especial, Iván, que nos ha contado con su trayectoria, lo vivido del 4F y la transformación que eso hizo. Gracias, Iván. De verdad que este documental de entrevista UPT Valles del Tuy es un regalo de experiencia y un documental para revisar y seguir profundizando. Gracias, Iván, por estar en entrevista UPT Valles del Tuy. Yo creo que para despedirnos, creo que es importante darte las gracias a nombre de mis hijas. A nombre de mi esposa. Y mi patrona. A nombre de mis compañeros que asesinaron. Mira, a mis amigos los agarraban presos por pintar una pared, por ir a una manifestación en una universidad. ¿Y tú sabes para dónde los mandaron? Para los campos antiguerrilleros. Y luego los lanzaban de los helicópteros o los amarraban, y del helicóptero el bicho se levantaba y pasaba muy bajo de los árboles. Y eso lo tenemos aquí. Eso no se nos ha olvidado. Y por eso existe un compromiso nuestro muy profundo de mi generación de seguir luchando hasta el último día que estemos en este mundo. Y por eso le decimos a Chávez, donde esté, porque estamos convencidos nosotros, los revolucionarios, los bolivarianos, que a Chávez lo asesinaron en una componenda entre el imperialismo norteamericano, los sionistas de Israel, incluso hace unos meses atrás, una declaración del ejército ruso, donde planteaba la forma como asesinaron a Chávez. Chávez nos dijo en vida, si a mí me asesinan, usted sabe lo que tienen que hacer. Usted sabe lo que tenemos que hacer, profundizar el socialismo, profundizar la revolución. Eso es el compromiso que asumimos con Chávez y es el compromiso de los bolivarianos para que la revolución no vuelva al pasado. Gracias por estar aquí, y disculpa que a veces uno se pone sentimental, pero los revolucionarios también somos seres humanos. Tenemos sangre en las venas, tenemos sentimientos, porque decimos como el Che, los revolucionarios estamos impregnados de grandes sentimientos de amor, y por eso
estamos en esta lucha por siempre. Gracias, Iván. De verdad, tus palabras nos llegan en el alma y nos fortalecen como revolucionarios. Ahí es a donde uno retoma otra vez esas banderas de verdad de los ideales bolivarianos, los ideales de Chávez. De verdad que estas son las palabras de la esencia revolucionaria de nuestra gente. Y bueno, así cerramos hoy, entrevista UPT Valles del Tuy.